Muy buenas tardes a todos los estudiantes del programa Volver a Educarse. Estamos aquí haciendo este tercer repaso donde ya vamos con el tema que es la comprensión de lectura. Así que sean todos muy bienvenidos y partimos con este repaso. Lo mismo que los repasos anteriores en base a sus preguntas que tuvieron mayor grado de imprecisión, que estuvieron mayormente incompletas. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los elementos que consideraban o que iban a ser considerados para una respuesta correcta. Así que vamos con las primeras preguntas de esta guía número 3, la comprensión de la lectura. Y partíamos con una primera pregunta de indagación a partir de su texto que decía: ¿qué es la comprensión de lectura en la era de la información? Ahora acá lo vamos poniendo en fórmula de respuesta, ¿cierto? La comprensión de lectura en la era de la información. Página 17 de su texto escolar, para que ustedes vayan repasando. La respuesta correcta tenía que tener dos elementos para considerarla como una respuesta contundente. Bien, entonces partíamos nosotros con que había un contexto. ¿Por qué hablamos de la era de la información? Acá está este monito que grafica la era en la cual nosotros vivimos, ¿cierto? Estamos rodeados de información. La televisión, la radio, el periódico, internet, su mismo WhatsApp. Ustedes todo el tiempo le están llegando cadenas de información, noticias, ¿cierto? Informaciones. Vivimos en un océano de información. Entonces ya la comprensión en esta era que nosotros vivimos de la informática cambió. Ya no es la misma comprensión que vivieron nuestros padres, ¿cierto? Nuestros abuelos. Cambió porque nosotros estamos en otro contexto donde ya la información abunda. Entonces, de acuerdo a eso, vivimos en un tiempo donde hay una superabundancia de información. Y lo entendemos principalmente desde lo que nos llega por la televisión y por internet. ¿Ya? Entonces, en este contexto, donde a nosotros nos tocó vivir con tanta información, se dice que la comprensión en esta era de información va a significar la habilidad, es decir, la capacidad que yo tenga para obtener información y poder convertirla en conocimiento. ¿Mm? Esa era una respuesta correcta. Y tenemos dos elementos, ¿cierto? Una habilidad para obtener información, pero no solo eso, sino que esa información yo la tengo que convertir en conocimiento, en un saber, en algo concreto. ¿Mm? Así que de eso se trata. Por eso que este personaje aquí está, eh, digamos, afligido por la gran cantidad de información. Y si él, ¿por qué está afligido? Porque no la comprende. Este es el grito de Van Gogh. El grito de Van Gogh se llama este cuadro, es una obra de arte. Y está contextualizada, ¿cierto?, en una nube de información. Entonces está desesperado aquí el grito porque no puede comprender todo esto, ¿cierto? Tiene información, pero no la comprende. Necesitamos comprender esa información. Cuando yo la comprendo, la transformo en un conocimiento y en una seguridad. En un dato que yo a alguien le voy a poder entregar con seguridad, con certeza. De todo esto hago un filtro, un colador, y eso es lo que yo comprendo, con seguridad. Ya, eso era la pregunta número 1, ¿cierto? Y vamos con la número 2, donde por qué esto es importante, ¿cierto? La importancia de manejar información actualizada en nuestro tiempo. Esta información avanza de manera muy acelerada, ¿ya? Y por lo tanto va cambiando constantemente. Lo que era cierto ayer ya no es tan cierto hoy, ¿cierto? Las mismas maquinarias que muchos de ustedes pueden observar cuando trabajan quizás en Agrosi, no sé, cuando trabajan en Carosi, en las distintas industrias, los que manejan tractores, ¿cierto? Hay nueva maquinaria que se va incorporando. Entonces, esa información avanza de manera muy acelerada. En 2 años ya una máquina queda obsoleta y cambian la máquina y tengo que tener yo otros saberes, tengo que comprender otra información. Entonces, manejar la información y estar actualizado en este mar de informaciones donde algunas van quedando y otras van quedando, digamos, vigentes y otras van quedando atrás. Lo importante de estar actualizado es que yo voy adaptándome al cambio. Yo aprendí a manejar un tractor, aprendí a manejar una máquina Nagrossi, pero resulta que a los 5 años la cambiaron. Si yo no me adapto al cambio manejando esta información y transformándola en conocimiento, si no me adapto, ¿cierto? Entonces quedo atrás. ¿Ya? ¿Qué me permite a mí estar actualizado en este tiempo de abundancia de información? ¿Qué es lo que, la ventaja que yo tengo al estar actualizado en esta información? Es que yo voy a tener mejores y mayores competencias para ser valorado. Por ejemplo, en los trabajos. ¿Mm? Si yo estoy actualizado en la última máquina, en la última tecnología, yo voy a tener más competencia, voy a ser más valorado y voy a poder ser contratado
en vez de otra persona que no maneja esa información. ¿Ya? Por eso que es tan importante estar actualizado en nuestro tiempo. Esa información que obtuvimos de este mar de informaciones, esa información que yo transformé en conocimiento, es lo que a mí me permite estar actualizado. ¿Mm? Y que yo pueda tener mejores opciones en el campo laboral, por ejemplo. También en los mismos trámites, ¿cierto? Para postular a todos estos beneficios del gobierno. Si usted no actualiza su ficha su ficha social, entonces a usted no le van a dar los beneficios. ¿Mm? Entonces, muy importante. Para tener claro las dos, entonces, ¿cuál es la importancia de la información? Adaptarse al cambio, y cuando yo me adapto al cambio tengo mejores posibilidades para avanzar en la sociedad. Vamos con la preguntita número 3. Desarrollar un pensamiento crítico frente a la información. Los elementos para considerar yo la respuesta correcta eran estos dos, ¿ya? Desarrollar un pensamiento crítico frente a la información. ¿Por qué es necesario tener un pensamiento crítico? Porque dentro de esa superabundancia de información indiscriminada hay información cierta y falsa. Estas cosas sí son y estas cosas no son, o estas no son tan ciertas o no son correctas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué pusimos esta fotito? Porque está muy de moda el tema de las fake news, ¿cierto? De las noticias falsas. Entonces, si yo no tengo un pensamiento crítico, me voy a creer cualquier cosa. Y puede hacer que yo después divulgue una información que ni siquiera era correcta, voy a caer en ridículo yo y voy a estar desinformando a las demás personas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un pensamiento crítico, yo miro dos veces lo que se está diciendo. ¿Ya? En medio entonces de esta superabundancia de información indiscriminada, donde hay información que puede ser cierta y falsa, el pensamiento crítico apunta a discriminar sobre lo que es correcto y lo que no. Eso es un pensamiento crítico. Si usted no tiene pensamiento crítico, se cree todo lo que le dicen. Si usted tiene pensamiento crítico, usted discierne. Y va a decir, esto sí es cierto, esto me parece sospechoso, no es tan cierto, voy a revisar otra información, voy a preguntarle al vecino, esto es así, será tan así, lo que me dicen del hospital es tan así, conoces tú a una persona. Entonces el crítico siempre va a darle una vuelta a la información, y al darle esa vuelta va a descubrir si lo que se le está diciendo es cierto o falso, si es correcto o incorrecto. ¿Ya? Muy importante entonces el pensamiento crítico de la información, y tiene que ver con la comprensión de lo que yo estoy leyendo, de lo que estoy observando, las noticias, etc. Vamos con la parte 4. Aquí ya viene la comprensión clásica de lectura. La pregunta 4 apuntaba a eso. ¿Qué es la comprensión de lectura de acuerdo a nuestro texto? Desde la página 19 se definía como el proceso por el medio del cual el lector, la persona que lee, construye a partir de sus conocimientos, de lo que él ya sabe, sus conocimientos previos, lo que él ya sabe, construye nuevos significados al interactuar con un texto. ¿Qué significa esto? Que cuando yo leo, tengo información que yo sé, y esa información, ¿cierto?, yo voy a resignificarla. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo confirmar lo que ya sé con un libro, o bien, a partir de ese libro, de ese texto, yo puedo reinterpretar lo que ya sé y puedo aprender más. Si yo sabía sobre una variedad de frutales, si yo ya sabía algo, entonces el libro me habla a mí de una variedad de frutales, entonces yo voy a leer eso, a partir de lo que sé, lo voy a comprender, pero el libro puede ser que me entregue información adicional, entonces yo voy a haber refrescado mi información y voy a saber algo más sobre el tema de las variedades de frutales, por decir algo, ¿no? Entonces, la comprensión es eso. Cuando yo comprendo es porque activo lo que ya sé y lo refresco o lo renuevo con la información que me está entregando el texto. Entonces, comprendo. Que quede muy claro eso. Esos eran los 3 elementos para tener correcta esa respuesta. Vamos con la quinta preguntita. Decía la 5, donde también hubieron bastantes imprecisiones. La experiencia o conocimiento previo y la importancia al leer un texto. Entonces, ¿qué es lo que es el conocimiento previo? Eso es lo primero que tenía que contestar yo. El conocimiento previo son los conceptos, las palabras, nociones, temas que maneja un lector, lo que decíamos anteriormente, ¿cierto? Mi conocimiento previo es lo que yo ya sé de ese tema, las palabras que yo manejo de ese tema, ¿cierto? Por ejemplo, en el sistema solar, yo ya conozco lo que es un planeta, sé lo que es una estrella, el Sol, y sé lo que son los satélites. Y eso ya lo sé. Entonces, cuando ya me enfrento a un texto que me va a hablar del sistema solar, yo ya sé lo que es un planeta, sé lo que es una estrella, sé lo que es un satélite, ¿cierto? Ese es mi conocimiento previo. Como yo ya sé eso, voy a entender de qué me está hablando el libro.
Ese es el conocimiento previo. ¿Y por qué es importante el conocimiento previo? Por lo que estamos ejemplificando. Porque permite mejor la comprensión de las ideas que el texto desarrolla. Permite elaborar correctamente los modelos de significado que el texto me está planteando. Si yo tengo un texto de lo que es el sistema solar, pero no sé lo que es un planeta, no sé lo que es un satélite, no sé lo que es una estrella, el Sol, entonces no voy a estar entendiendo lo que me dice el texto. Voy a tener que estar recurriendo al diccionario, a internet para buscar esa palabra y ya se me va a ir perdiendo la idea. Entonces por eso es muy importante que uno tenga conocimientos previos porque eso me permite a mí entender más rápido y mejor un texto. ¿Ya? Así que eso. Conocimientos previos era esto, conceptos, palabras, nociones, temas que uno maneja de alguna situación, de un libro, de un tema. Y su importancia es que me permite comprender mejor lo que yo voy a leer. Bien. Así que ahí hubieron varias imprecisiones. Vamos con la pregunta 10 que también hubieron. Ahí nos saltamos porque lo demás estuvo bastante bien dentro de la guía, se entendió. Pero aquí en la pregunta 10 nos encontramos también con varias imprecisiones. Factores internos que determinan la comprensión lectora. Factores internos que están dentro de la persona y que determinan cómo esa persona comprende la capacidad de comprensión que pueda tener. Eso estaba en la página 25. Entonces, de acuerdo a eso, hay dos cosas que determinan, podríamos decir que son dos los factores internos que van a determinar lo que uno puede comprender. La primera parte es, o la primera cosa es la configuración mental del lector, ya que tiene que ver cómo yo nací, cómo me desarrollé, cómo me alimenté, etc. Capacidad de entender, ¿cierto? Todos sabemos que hay personas que tienen problemas cognitivos, que a veces tienen limitancias para poder comprender y no van a entender más allá de eso, ¿ya? Eso, gracias a Dios, son pocas personas que vienen con esos inconvenientes. La mayoría de las personas no tenemos problema con esto, la capacidad de entender. Y por eso yo le hice buscar esta palabrita en el vocabulario, ¿cierto? Cognición o cognitiva tiene que ver con la capacidad de entender, ¿ya? Es una configuración mental. Y todos tenemos capacidad de entender, unos más, otros menos, pero todos tenemos esto, ¿ya? Capacidad de ordenar las palabras, es decir, que yo, lo que estuvimos hablando en el tema anterior, la oración, que sé lo que es un predicado, sé lo que es un verbo, sé lo que es una acción, conozco el orden de las palabras, ¿cierto? Y no altero su orden y las puedo comprender. Eso se llama morfosintaxis. Morfo de la palabra forma y sintaxis de orden, ¿ya? Es el orden de las palabras o la forma en la cual yo ordeno las palabras, ¿ya? Y todos también tenemos esa capacidad, tiene que ver con las capacidades cognitivas, con las capacidades de entender. Y otra cosa muy importante que esta sí se desarrolla al interior de mí, tiene que ver con conocimiento de significados, ¿cierto? El conocimiento de lo que es la semántica. Y la semántica no es otra cosa que el significado de las palabras. Que mesa es mesa, que auto es un auto, ¿cierto? Y no que yo cuando quiera referirme a un auto voy a decir lo que pasa es que me subí arriba de la mesa y conduje por la carretera, ¿cierto? Sé lo que es el significado, sé que yo cuando conduzco por la carretera voy arriba de un auto, ¿cierto? O de un vehículo, ¿ya? Entonces eso está dentro de la mente de la persona que lee. Otra cosa que está dentro de la persona que lee son sus conocimientos previos o esquemas mentales, lo que estábamos hablando un poco acá, ¿cierto? Por ejemplo, el idioma español. Nosotros podemos entender el idioma español, no así el idioma inglés. Entonces yo no voy a poder comprender un texto en inglés. ¿Por qué? Porque mis conocimientos previos, mis esquemas mentales, están desarrollados respecto del español, de la lengua española, no de la lengua inglesa. Por lo tanto, yo tengo ya este esquema previo en mi cabeza de cómo funciona el español y lo puedo comprender. Entonces, evidentemente nosotros lo que vamos a ir avanzando el curso no vamos a ver inglés. Así que usted por ese lado tiene que tener seguridad y tranquilidad de que vamos a ver idioma español y que este conocimiento previo que usted ya tiene incorporado en su mente de chiquitito que aprendió a hablar español, eso es lo que le permite a usted desarrollar conocimientos, saberes, ¿cierto? Para que es lo que el lector maneja y posee en su cabeza, ¿ya? Estos eran los dos elementos y estas eran las explicaciones que tenían que tener para que esa respuesta estuviera correcta. Vamos con la última preguntita que también tuvo imprecisiones y es la pregunta 11. Factores externos para la comprensión de lectura. Ya vimos los internos, ¿cierto? Lo que pasa dentro de una persona. Veamos lo que está afuera de la persona y que también influye en que esta persona pueda comprender. Esto es muy importante porque ustedes ahora van a seguir leyendo 3 libros más y esto es lo que tenemos que desarrollar, ¿ya? Factores externos que pueden determinar la comprensión de la lectura. 1. Lenguaje adquirido, ambiente y motivación. Esto también ocurre en la infancia,
Por eso que el dibujito acá de una niñita, ¿cierto? Que su padre la motivó de chiquitita a lo que es el hábito de la lectura. Le contaba cuentos, etcétera. Si vivió en un ambiente así donde el papá lee y compra continuamente el diario, ¿cierto? Entonces siempre estuvo influenciado por la lectura, este niño va a tener mejores posibilidades de poder enfrentarse a la lectura y comprender mejor cuando ya sea grande. ¿Ya? Lenguaje adquirido y ambiente de motivación tiene que ver con el ambiente cultural en que el lector se haya criado. A mayor motivación por la lectura en ese ambiente, mayor es el manejo de vocabulario y comprensión de lectura, porque también la va a valorar, porque de niño creció enfrentado a un libro, porque de niño creció viendo al papá cómo leía las noticias, y desde pequeñito, ¿cierto?, estuvo en un ambiente donde se motivó la lectura. Esta persona, este niño, va a tener mejores posibilidades frente a uno que vio poco eso en su niñez, ¿cierto?, en su infancia. ¿Ya? Ahora, nunca es tarde, ¿eh? Lo único es que las personas que no estuvieron en este ambiente les cuesta un poco más. Pero usted sabe que la voluntad y el esfuerzo siempre tiene su recompensa. Y esto es externo, ¿cierto? Porque una persona, por muy inteligente que haya sido, si no fue motivada por la lectura, por muy inteligente que sea, va a tener problemas. ¿Ya? Y por el contrario, una persona que no tenga mucha capacidad, pero de que si de niño fue motivado a la lectura, va a tener esa capacidad. Después, ambiente donde se desarrolla la lectura. Este es el ambiente donde se crió y este es donde se desarrolla la lectura. Eso es decir, lo que ahora nosotros tenemos en nuestro presente. Ya cuando yo les mando la guía, ¿en qué ambiente está leyendo usted? Condiciones ambientales necesarias para la concentración en un ambiente, ahí me salté el puntito, en un ambiente incómodo no hay concentración. Si yo trato de hacer mi tarea, las guías que les mandamos nosotros, ¿cierto?, a su casa para que usted las desarrolle, y está el perro ladrando, y están los niños llorando, y usted va a tener que pararse a apagar la olla, o lo van a estar llamando los vecinos para invitarlos a jugar a la pelota, no hay un ambiente de concentración. Lo que usted intente leer no le va a quedar, ¿ya? Problemas para la comprensión. ¿Ya? Entonces el ambiente donde usted desarrolla la lectura tiene que ser por lo general un ambiente tranquilo, silencioso, con una música suave y sin interrupciones. La persona que está en ese ambiente comprende. La persona que está en un ambiente intranquilo, incómodo, no va a tener mayores problemas para comprender. ¿Ya? Eso es un factor externo para la comprensión de la lectura. No pasa dentro de la cabeza de la persona, sino que son estímulos que vienen de fuera. ¿Ya? La guagua llorando, la olla sonando, ese tipo de cosas. ¿Ya? Y finalmente el estado físico y afectivo. También es un tema externo, porque no tiene que ver con lo que yo esté pensando en mi cabeza. Por ejemplo, si yo tengo una dolencia, estoy accidentado, ¿cierto? No voy a poder tener la concentración necesaria porque voy a estar ocupado de otro tema que es mi estado físico. Si tengo una pena, si estoy triste, ¿cierto? No tengo la capacidad de poder concentrarme en la lectura porque es mi estado físico, no mi estado intelectual, mi estado físico, una pierna, una afección, no sé, una enfermedad, ¿cierto? Si yo estoy así, voy a estar preocupado de esa enfermedad y no de concentrarme en la lectura. Entonces, esos tres puntitos eran los que estaban y que ustedes tenían que haber desarrollado en esta pregunta 11. Bien, a ver. Eso era. ¿Ya? Entonces, esas preguntitas que acabamos de ver fue donde yo sentí que había el mayor grado de imprecisiones respecto de su respuesta y esas son las que vamos a hacer en este reforzamiento 3 que usted ya debiera tener copiado en su cuaderno y que ahora debiera revisar con este videito. Y ojalá que le quede todo claro. Cualquier duda o consulta me tienen que contactar. ¿Ya? Así que eso, un saludo grande, un abrazo y nos vemos en el próximo video y ojalá Dios quiera prontamente en una sala. Que estén muy bien. Hasta luego.